acabamos de escuchar de la cantante latina Sara Valenzuela, una cantante que recientemente ha estado impactando en el mundo de la música en español con esta versión launch de su tema Para Continuar. Como vemos, un trabajo muy interesante el que esta niña está haciendo, música bastante nostálgica, pero que también tiene algunos experimentos ahí que hay que hacer notar. Y bueno, pues ya que una de las participantes que no pudo venir es Angélica Sánchez con su sección Filosofía Viva, pues mis compañeros conductores y yo nos vamos a encargar de también hacer el quite, ¿por qué no? Para que haya programa y ofrecerle a nuestros escuchas, a nuestra audiencia, pues una charla acerca de lo que es la filosofía en sí, para que no se pierda el hilo de esta sección tan gustada que es Filosofía Viva. Y bueno, pues tratamos de ver la filosofía eh, como un saber radical. Y yo creo que aquí pues se encontraría, ¿no? El inicio de esta charla. ¿Es la filosofía un saber radical? Primero, pues, ¿qué entendemos por radical? Radical se entiende en un sentido más negativo como un comportamiento extremo, como un comportamiento no muy racional, como un comportamiento violento, como un comportamiento atrabancado, ¿no? Una forma de pensar acrítica. Cuando dicen es que eres muy radical, es que no tienes mesura y te vas a los extremos, ¿no? Pero en realidad radical viene de radix, es decir, ir hasta la raíz de las cosas. Y etimológicamente, de manera estricta, radical nos dice que se refiere a ir a la raíz de las cosas, es decir, penetrar en el conocimiento hasta la última pregunta y el último cuestionamiento que se pueda hacer acerca de algo, comportamientos sociales, expresiones culturales, es decir, un saber radical, una actitud radical es aquella que desde el escepticismo no acepta que nada en los discursos humanos, que nada en las instituciones humanas, que nada desde las autoridades humanas, un poco emparentado este tema con el que estábamos tratando en la charla, no aceptan nada de esto de manera acrítica, de manera absoluta y sin pasarlo en tela de juicio a través de la navaja del raciocinio. Y desde ese punto de vista, pues podríamos decir que la filosofía como tal, pues es un saber radical, porque la filosofía nace como una pregunta acerca de la realidad en sí, la pregunta básica acerca de la totalidad del mundo. ¿Qué es lo que está detrás de todas las cosas? ¿Qué es lo que está en la raíz? ¿Qué es lo que está en la sustancia de todo lo que existe? Lo que es el principio de todo. Y al encontrar esta respuesta, también se emparenta con otra pregunta: ¿cuál es la finalidad de todo lo que existe, de todo lo existente como tal? Primero la filosofía lo trató cuando todavía no existía la ciencia, de manera incluso material, es decir, indagó sobre esta pregunta última acerca de la materia misma, pero una vez que la ciencia también se fue haciendo cargo de estas preguntas en su mayoría, la filosofía sigue siendo un saber radical acerca de todo lo que existe en el reino de lo humano y acerca de la existencia humana como tal, ¿no? Entonces, pues ese es el punto de partida. ¿Es la filosofía un saber radical? Pues sí, podríamos decir que en un principio sí lo es. Es otro tipo de saber científico, es otro tipo de saber diferente al de la ciencia, porque se hace preguntas que tienen que ver con otro nivel o con otra dimensión. Es esta pregunta por los significados y la dirección de la existencia humana como tal, ¿no? Y que tiene diferencias con el saber científico, ¿no? La filosofía no es precisamente una ciencia, sino otro tipo de saber, Marta. Tenemos esta idea de que este pensamiento filosófico empezó en Grecia, ellos fueron con Tales de Mileto, el que empezó el hablar del arqué, del origen, del principio que gobierna el mundo, los que se empezaron a hacer todas esas preguntas, ¿por qué, para qué es posible conocer? Y bueno, se dice que porque ya estaban en una situación donde se estuvo todo esto en
en esta parte de Grecia donde ya estaban satisfechas en general muchas necesidades económicas, había un gran intercambio, eso permitió que se pudiera dar ahí y no en otra parte, y pues bueno, por eso se admira tanto a los griegos. Es así, ellos empezaron, a ninguno más en toda la historia de la humanidad se le ocurrió preguntarse por qué aquí, por qué estamos aquí, de qué se trata todo esto. Ellos son los únicos que empezaron a hacerse esos cuestionamientos radicales, buscar este saber radical. Yo ¿Tú qué sí lo opinas, pongo en Raúl? tela de juicio, ¿eh? Lo pongo completamente en tela de juicio eso y además eso es un discurso evidentemente dominante, ¿no? Hay todo un tema ahí en relación con cómo nos hemos conformado una estructura de discurso que asumimos que es el que tenemos que aprender, ¿no? En relación con los saberes. Hay, en efecto, una serie de relaciones muy estrechas con la cultura clásica griega o conocida como clásica griega, pero evidentemente debe de existir todo un acervo de saberes relativos a otro tipo de culturas, a otro tipo de civilizaciones de la antigüedad y del presente, pues que son profundamente desconocidos. Eh, Quizás sería pertinente un poco más adelante, lo mencionaría. Yo tenía como tema un comentario de un texto de George Steiner, que es una especie como de ensayito, en realidad es una conferencia que preparó él para el Nexus Institute en la 10ª conferencia, que se llama La idea de Europa. Digo, en unos minutos más podríamos tomarlo, pero de entrada, Marta, yo pienso que no, que el saber radical no consiste únicamente en dilucidar sobre aquellas reflexiones de los griegos antiguos clásicos y que va mucho más allá de ello, ¿no? De hecho, hay una buena crítica que hace un filólogo italiano que se llama Giorgio Colli respecto a él le llama en su texto, que es un pequeño ensayito también de 5 o 6 partes, que se llama El nacimiento de la filosofía, a la muerte de la filosofía, a la muerte de la filosofía como el clásico, la clásica raíz de amor a la sabiduría, la muerte de los saberes a partir de la escritura, ¿no? Entonces, la escritura cumple un papel importante en el desarrollo de la filosofía, en el desarrollo de esto que comprendemos como la filosofía, y posteriormente, muchos años después, se va apuntalando como el saber metódico. Si no hay método, no hay filosofía. Esto lo apuntan, bueno, pues ya muy severamente, en particular los desarrollos de grandes filósofos alemanes y algunos otros, pero esto es algo que puede ponerse mucho en tela de juicio, ¿no? Así es. Empecemos por decir que, bueno, pues yéndonos a la etimología básica que se enseña acerca de la filosofía es pues este amor a la sabiduría o amor a la verdad, ¿no? Entendiendo que en filosofía la verdad no tiene un sentido científico o un sentido relacionado con lo verificable necesariamente, sino tiene un sentido que más tiene que ver con una explicación radical y total de las cosas, una interpretación de las cosas coherente que explique el sentido de la existencia humana y explique el sentido de la totalidad en general, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues todas las culturas han pasado por hacerse esta pregunta, ¿no? Digamos que aquí podemos dividir entre, pues hablando de los griegos, ¿no? Porque bueno, tenemos que hablar en los términos que conocemos, se puede hablar de mitos y de logos, ¿no? El mitos es la explicación del mundo a través del mito, es decir, a través de narraciones simbólicas y poéticas que buscan de manera precisamente simbólica, ¿no? Tiene que ver con las cuestiones inconscientes y todo, que buscan explicar la verdad acerca de la totalidad de las cosas, ¿no? Y por otro lado está el logos, que es la razón y que busca a través de otras rutas la explicación acerca de esto. Y pues, como dices Raúl, ¿no? Sería pues prácticamente pues bastante limitado pensar que solamente los griegos y los occidentales que lo siguieron, pues han tenido la primicia y la unicidad y hacer este tipo de indagaciones. Simplemente, por ejemplo, tenemos en la India 6 sistemas filosóficos, uno de los cuales es
el yoga, también está la tradición del Sankhya, ¿no? También está la filosofía ritualista que se llama Mimamsa, en fin, todos estos tratan los mismos temas, ¿no? Metafísica, ontología, tratado acerca del ser, tratado acerca de la sustancia, en fin, y pues no se enseñan en las escuelas. Y para terminar, pues yo quisiera referir, ¿no? Ustedes han leído a Netzahualcóyotl, ¿no? Sí lo has leído, Marta. Bueno, Claro, últimamente. de hecho yo quería terminar la participación con nuestro gran Netzahualcóyotl, que no le pide nada a los griegos ni a muchos otros filósofos, ¿no, Ulises? Así es, ¿no? Porque bueno, en realidad la filosofía griega es la que conocemos, ¿no? Pero tú que has leído a Nezahualcóyotl, yo también lo he leído y supongo que Raúl también ha frecuentado alguna vez su lectura, y bueno, pues trata temas bastante profundos y relacionados con la metafísica y otras cosas, ¿no, Marta? Así es, y bueno, creo que ya estamos por terminar la mesa, pero bueno, no quiero irme, bueno, no quiero que dejemos este tema sin, bueno, o más bien dejaremos este tema con una reflexión en Netzahualcóyotl. Yo, Netzahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se parte, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y pues vámonos con música. Para ti, dame solo un beso que me alcance hasta... Acabamos de escuchar de la cantante latina Sara Valenzuela, una cantante que recientemente ha estado impactando en el mundo de la música en español con esta versión launch de su tema Para Continuar. Como vemos, un trabajo de también hacer el quite, ¿por qué no? Para que haya programa y ofrecerle a nuestros escuchas, a nuestra audiencia, pues una charla acerca de lo que es la filosofía en sí, para que no se pierda el hilo de esta sección tan gustada que es Filosofía Viva. Y bueno, pues tratamos de ver la filosofía eh, como un saber radical. Y yo creo que aquí pues se encontraría, ¿no? El inicio de esta charla. ¿Es la filosofía un saber radical? Primero, pues, ¿qué entendemos por radical? Radical se entiende en un sentido más negativo como un comportamiento extremo, como un comportamiento no muy racional, como un comportamiento violento, como un comportamiento atrabancado, ¿no? Una forma de pensar acrítica. Cuando dicen es que eres muy radical, es que no tienes mesura y te vas a los extremos, ¿no? Pero en realidad radical viene de radix, es decir, ir hasta la raíz de las cosas. Y etimológicamente, de manera estricta, radical nos dice que es un trabajo muy interesante el que esta niña está haciendo, música bastante nostálgica, pero que también tiene algunos experimentos ahí que hay que hacer notar. Y bueno, pues ya que una de las participantes que no pudo venir es Angélica Sánchez con su sección Filosofía Viva, pues mis compañeros conductores y yo nos vamos a encargar